En el programa Cara a Cara de hoy, Leopoldo Fernández Font nos está expresando su visión, su experiencia, su trayectoria de cómo ha visto el desarrollo de Guadalajara. Y yo pregunté, cuando se fundó la Escuela de Arquitectura en Guadalajara, sus iniciadores, bueno, obviamente Díaz Morales, pero hubo maestros que no eran mexicanos. Leopoldo, ¿por qué? Bueno, comentaba yo hace un momento que había una oportunidad, o sea, el movimiento moderno de la arquitectura a principios del siglo pasado, 1928, 30 por ahí, se da en Europa. Y en Europa es donde se mueven y remueven todos los conceptos de lo que se hacía como arquitectura, y aparece la escuela del Bauhaus, que es muy muy importante, y aparecen los congresos internacionales de arquitectura que convoca Le Corbusier, por lo menos los primeros, y entonces es Europa en donde está hirviendo el caldo de cultivo para la nueva arquitectura. Comentaba yo hace un momento que en Europa de ese momento, 1948 por ahí, acaba de pasar o terminar la Segunda Guerra Mundial, hay una crisis de trabajo, hay la efervescencia intelectual, y entonces el arquitecto Díaz Morales, yo no sé si muy consciente de eso o simplemente porque le interesaba lo europeo, consigue un apoyo prácticamente de palabra, no de dinero, del gobernador González Gallo, y se va a Europa a buscar maestros en cada uno de los temas principales, y así trae al arquitecto Cadore como el arquitecto teórico y de maestro de composición, de diseño arquitectónico, al arquitecto Alberti como maestro de estructuras, al arquitecto Hartung como experto en urbanismo y historia de la arquitectura, al ingeniero Herrero Morales, español, que es maestro en matemáticas, que dura muy poco por aquí y se va, y al gran artista, ahí se me fue el nombre, que fue qué barbaridad. Bueno, pero el Alzheimer. No, ese ese es otro arquitecto. Pero que trabajó con Luis Barragán en las torres de satélite, hombre, que tiene Matías Geritz, qué barbaridad. Matías Geritz yo creo que es el que produce el movimiento de la arquitectura moderna, o la manera de enseñarla o algo por el estilo en Guadalajara, y de ahí él dura 6 o 7 o 8 años y se va a México, pero hay otros 2 o 3 maestros más que ahorita no me vienen los nombres, me tocó. Sí, Olivia pero yo te Sagán pregunto también. una cuestión, ¿qué aportaron a Guadalajara esos talentos europeos? Ajá. Bueno, vuelvo otra vez a insistir, no hay creación a partir de cero, ellos tenían su historia, y a través de un análisis muy racional de lo que es la arquitectura a través de las tesis de Villagrán, aportan una metodología que tiene que ver con México, con Guadalajara, la asientan, porque la teoría de Villagrán en su metodología implica conocer el medio social y el medio geográfico donde vas a diseñar. Bien, ahora le voy a preguntar el aquí y ahora a Leopoldo Fernández Font. Mira, tú has contribuido a la fisonomía actual de Guadalajara con obras como la siguiente. Te dije La Luz del Mundo. Nos dices luego qué es lo que concebiste para La Luz del Mundo. La Cámara de Comercio, el Niño Obrero y Vallarta, la UNIVA en Tepeyac y Patria y Guadalupe, y luego el Mercado Corona, que no termina de funcionar, Leopoldo, ya nos dirás por qué, pero vámonos por partes. La Luz del Mundo, ¿cómo concebiste eso?
Eh, el proyecto de la Luz del Mundo fue un concurso, una invitación muy interesante como experiencia profesional, pero también interesante como anécdota, porque cuando nos fueron a invitar, pues yo no tenía ni idea de que existía la congregación esta, y verdaderamente no sabía de qué se trataba, ¿no? Por ahí en el libro comento un poco esa escena. Y entonces pues nos metimos a tratar de entender sus inquietudes, sus intereses, su filosofía, que en aquel tiempo no había nada escrito, ¿no?, de ellos, o sea, todos sus apoyos eran Biblia, la Biblia nada más. Entonces a través de eso fuimos entendiendo, nos quedamos, invitaron a varios arquitectos, cerca de 8 o 10, pero al final de cuentas nos quedamos 4 nada más: Alejandro Son, Félix Aceves, Javier Gómez Corona y Pliego, y mi oficina. Y entonces fuimos teniendo una serie de reuniones con ellos para entender y tratar de sacar cuáles eran sus necesidades. ¿Y cuáles eran? Y pues ahí van. Una de las cosas que yo insisto en que la arquitectura debe tener un valor útil, pero útil ¿para qué? Útil para funcionar, que puedas pasar de un cuarto a otro por una puerta, pero también la arquitectura tiene un valor simbólico que debe ser útil simbólicamente. Y en ese sentido, su necesidad principal no era tener un espacio techado para X gente, su necesidad principal era tener un símbolo, adquirir un elemento que les diera identidad a la iglesia. Y entonces así lo entendimos nosotros, y creo que por eso seleccionaron nuestro proyecto. Entonces buscamos una serie de símbolos que representaran de alguna manera sus conceptos bíblicos, el número 7 por todos lados en la Biblia, los 7 ángeles, las 7 espadas, las tribus, etcétera. Y ellos tienen la teología de la dualidad, no de la Trinidad como los católicos. Entonces también insistimos mucho en la simetría del proyecto para tener la dualidad. Todo se repite 2 veces en el proyecto, todos los elementos, las columnas, etcétera, todo. Buscamos que el proyecto el edificio fuera un edificio que tuviera la vista toda periférica, a todas las orientaciones, como diciendo somos la luz del mundo, no de una sola dirección, no un solo oriente, sino a todos lados. Y las formas que finalmente integran la cubierta, pues son unos brazos abiertos a todo el mundo, invitando a venir o saludando, o como lo quieran interpretar, ¿no? Te pregunto, ¿el tamaño desempeñó un papel importante en tu concepto? Sí, porque sí había necesidad de alojar pues a la mayor cantidad de gente que se pudiera. En mi proyecto pudimos acomodar 12,000 personas sentadas entre la planta baja y los 2 balcones que tiene. Y sí era importante, es decir, era necesario pues aprovechar todo el tamaño de la glorieta y generar el mayor espacio posible. Pero sí. No, aquí incluso aparece la tecnología, ¿no? Cómo se fue aplicando en la forma de diseño de la cubierta, ¿no? Y la participación de todos los que estaban colaborando para hacer físicamente ya la iglesia. Bueno, son dos cosas. 2 cosas, sí, Luis. Por un lado, en ese tiempo todavía no había el uso de las computadoras que hoy se da en las oficinas, y ya prácticamente no hay ninguna oficina con mesas para dibujar, ¿no? Sí. Entonces en ese tiempo no la había, y empezamos a tratar, una vez que visualizamos la forma, o que quedó como dibujada a mano algunos esquemas, entonces empezamos a tratar de, a través de una ciencia que se llama geometría descriptiva,
poder dibujar los elementos para empezar a hacer los planos, y eran 90 y tantos diferentes elementos de la cubierta, y en el primero que lo intentamos hacer tardamos 3 meses. Entonces vimos que no iba a ser posible por ahí. Invitamos al ingeniero Luis Vázquez Guerra, o él se enteró de alguna manera que había sido mi maestro y me dijo, invítame a conocer el proyecto y no sé qué. Y entonces le platicamos y dijo, no, dice, así no vas a sacar nada, vamos a meternos a la computación. No, le digo, pues ¿cuál computadora? Pues por ahí hay alguna que sabe multiplicar y dividir. Era todo lo que sabía hacer la y con eso empezamos a trabajar y finalmente acabamos haciendo planos que no tienen dibujo, sino que tienen solamente coordenadas en el eje X, en el eje Y y en el vertical en el eje Z. Y entonces cada punto de la cubierta está establecido en esos planos que son listados de números nada más. Correcto, listados de números, tecnología. Pero yo te pregunto, a ver, desde el punto de vista social, urbanístico, ¿no creaste ahí un contraste muy marcado entre un edificio de esas dimensiones y el entorno urbanístico y social de Guadalajara? Una Guadalajara del oriente, una Guadalajara del norte, que deprimida, muy pobre. Entonces, explícanos ese concepto, ¿por qué ese contraste tan marcado? Pausa.